¡Acción! ¡La cámara! ¡La que! 13. Cógelo. Todo esto se trae lo va a hacer después. Pero eso tiene la apartación. Y eso, el desafío que usted igual. Levantaron la volqueta y los ametrallaron sin piedad. ¡Mauricio! ¿Estamos listos? Muy satisfecho con todo el trabajo del equipo técnico, del equipo de producción y con los actores. Que para mí como actor es una de las escenas más difíciles que tengo en la película. Más rápido, más rápido. ¿Qué vas a hacer? No, Ernesto, Dale, vamos. Pero hay humo, hay humo. ¿Dónde lo ubicamos? Un grupo de personas defendiendo los valores no solo de ellos, sino de todo un pueblo. Aquella frase de Martí que decía que cuando hay muchos hombres sin decoro, hay otros que llevan en sí el decoro de esos hombres. Estos son los plantados. ¡Corte, corte, corte! Lilo, acción. Desde que llegué a Miami, yo llegué a Estados Unidos, me trajo Telemundo a dirigir Dueños del Paraíso. Cuando vieron el capo en Colombia les gustó y me trajeron a hacer esto. Y me encontré con el exilio, me encontré con estos señores que merecen todo mi respeto, todo mi cariño. Hicimos con América TV Leyendas del Exilio, se han hecho varios cortometrajes, pero Plantado es como la cumbre de todo este trabajo. Ángel de Fani y Ernesto Díaz Rodríguez junto a Perdomo me llevaron a conocer a Leopoldo Fernández Pujals, que llevaba como 20 años intentando hacer este proyecto. Yo agradezco que ellos me hayan escogido a mí para contar esta historia que va a quedar en la memoria de todos. Es una historia muy poco conocida entre el pueblo cubano. Todo lo que sea desenmascarar el castrismo, contar al mundo realmente lo que fue esta dictadura, pueden contar conmigo, porque quiero libertad, democracia y prosperidad para mi país. Una cosa interesante de esta película es que 2 de los 3 guionistas somos expresos políticos, o sea que vivimos de primera mano esto que se está narrando, que es Ángel Santisteban y yo, y en el caso de Lilo Vilaplana, que es el otro guionista, además de director, se entrevistó decenas y decenas de veces, yo te diría que con más de un centenar de expresos. El Lilo se sumergió en la historia. Toda esta película está asesorada directamente por los presos plantados. Y una cosa importante, no es una película sobre el presidio político, sino sobre un núcleo del presidio político que nunca entró en el plan de rehabilitación, que nunca se vistió de preso común, que estuvieron años, eso significaba sin visitas, sin cartas, ningún tipo de atención médica en algunos casos. Este es un grupo de héroes que se resistió a ser adoctrinado, que se resistió a ser sometido. Y por eso la película se llama Plantados, porque ellos se plantaron en una posición y no hubo manera de moverlos de ahí. Estuvieron 20 y hasta 30 años de cárcel, como fue el caso, por ejemplo, de Mario Chanes de Armas. La felicidad en el infierno dura poco. Un día leí, no te sientas vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Aún lleno de miedo, arremete bravo contra el enemigo. ¿Y eso qué significa, José? Que no voy a correr. Mi nombre es Ernesto Díaz Rodríguez. Fui condenado a 40 años de privación de libertad por luchar por la libertad de mi patria, por la libertad del pueblo de Cuba. De esos 40 años, extinguí más de 22 años en las cárceles de la tiranía comunista de Cuba. Cuando yo caí prisionero, ya el gobierno se negaba a darle el estatus de plantado a los nuevos presos políticos. Yo fui capturado en combate en el año 1968, después de un desembarco de la organización que ya había sido fundada, Alfa 66, y yo tuve que imponer mi voluntad porque mi estatus era yo quien lo definía, no el régimen comunista de Cuba. Me enviaron a un calabozo de castigo en las celdas de los condenados a muerte de la prisión de La Cabaña. Allí estuve más de 6 meses durmiendo entre ratas, durmiendo entre gusanos, una situación terrible, pero al fin ellos tuvieron que acceder a concederme el estatus de plantado.
a partir de ese instante hasta el último momento, hasta el 23 de marzo del año 1991, cuando se me concedió la libertad, yo mantuve el compromiso y el estatus de preso político plantado. Creo que es el más honrable, creo que es el más honoroso y creo que es el que nos correspondía a nosotros, lo que habíamos sacrificado tanto por la libertad de Cuba. Recordemos que la época que se está narrando aquí, yo estaba naciendo y quizás con una pañoleta puesta, coreando, pionero por el comunismo, seremos como el Che, cuando estos valientes hombres estaban escribiendo esas páginas de heroísmo y de resistencia en aras de nuestro pueblo. Mi nombre es Manuel Antonio López y fui condenado a 30 años de prisión. Cumplí 28 y 3 meses. Hubo tiempos en que me pasé más de 10 años sin visitas, sin nada. Mis hermanos, que los dejé pequeños, cuando los volví a ver ya eran hombres. Mis hermanas lo mismo, ya eran mujeres. Y mi visita tenía, porque mi familia no podían ir de donde yo nací, en Cienfuegos, a Isla de Pino, y no tenía visita. Yo trabajo o te mueres. Yo para ustedes no muevo ni un dedo. Soy un plantado. A partir de hoy no va a haber un solo uniforme para todos. En este país no hay presos políticos. Yo no me pienso vestir de común. A mí por lo menos hay que matar. A mí también hay que matar. A mí también. Con mucho gusto los voy a complacer. ¿Están locos? ¿Se está lleno de mierda? ¿Qué tú querías, chocolate? Ven para acá. El pueblo cubano merece que la historia se lleve al cine, que la historia real se lleve al cine. Los comunistas han hecho sus películas, han mostrado la parte que a ellos les conviene mostrar. Ha habido poca exposición de nuestra realidad, de nuestra vida como cubanos, como luchadores por la libertad. Yo creo que es de gran importancia y tenemos que agradecerlo a Lilo Vilaplana, a Leopoldo Fernández, a Mario Chane, a Eusebio Peñalver, que han muerto, que fueron los originales con nosotros, el grupo primero de Plantados, de los proyectos para hacer una película. Al fin lo hemos conseguido. Lo que más me impresiona, lo que más positivo veo es la interacción, la comunicación entre la producción, en este caso el director, y los propios protagonistas. Cada detallito, cada época, los colores, todo se ha embarrado. Quiere decir que eso es una prueba fehaciente de la fidelidad histórica, de la credibilidad de lo que se está contando, de lo que se está narrando. En estas paredes Esa de madre te hubiera parido a ti, chico. Todos me la van a pagar. Tío, ¿estás seguro que es el mismo? Ese rostro a mí no se me despinta. Lo tengo clavado aquí. Eres un asesino. Ramón, tú tampoco vas a salir vivo de esta. Te voy a hacer un regalo para que se despidan de verdad. ¡Fuera! ¡Mauricio! ¡Asesino! Me llamo Eduardo Cuencio. Me condenaron a 10 años y cumplí 17 años, 7 meses. Cuando yo veo estas rejas, esto me levanta y a veces me deprime. Decía José Martí en los libros que escribió, dolor infinito de presidio es el más duro, el más devastador de los dolores, el que seca el alma, mata la inteligencia, pero deja en ella huellas que jamás se borrarán. Todos tenemos esas huellas y esos recuerdos, y por la noche, aunque quieras o no quieras, te vienen a la mente aquellos momentos de la prisión y aquellos momentos difíciles que tuvimos que soportar. Siempre viví orgulloso de mis compañeros de presidio político. Ellos fueron para mí un ejemplo, ellos fueron para mí un acicate, una espuela que me ayudaba a mantenerme, a continuar adelante, y por supuesto el pensamiento y la ayuda de Dios, que nos dio el valor suficiente para podernos mantener erguidos, para podernos mantener plantados, como bien dice la palabra, por encima de todas las adversidades. Cuantos más métodos utilizaron, cuanto más crímenes cometieron, cuanto más tortura sufrimos, tratando de quebrantar nuestro espíritu, eso se reversia en contra de sus intenciones y nos hacía sentir más fuertes, nos hacía sentir invencibles. ¿Qué experiencia te lleva? Para mí es una experiencia única. Ya yo he trabajado con Lilo en 3 ocasiones anteriormente. Seguimos exigiendo. Yo conozco de Lilo hace mucho tiempo. Incluso cuando empecé a estudiar actuación,
una historia bien bonita. Mi mamá es una de las mejores amigas de la hermana de Lilia. Mi nombre es Agapito Rivera, soy de Corralillo, Las Villas, nací en el campo, campesino por supuesto. Estuve 3 años en monte, caí pensionero el 21 de noviembre de 1963. Ese día me mataron a mi hermano más chiquito y a Mario Eusebio García Molina. Y me echaron 30 años de prisión, en los cuales cumplí 25. La juventud quiere saber lo que sucedió y lo está sabiendo. ¿Por qué? Porque ellos le ocultaron la verdad y sus abuelos, los abuelos y los padres. Fue un proceso tan difícil, tan duro, que le ocultaron la verdad a sus nietos y a sus hijos. Yo les digo, esta es su casa, aquí vengan sin tocar la puerta, vengan cuando quieran. Me encanta que lleguen acá y no se quieren ir, compartimos un café, comemos algo, tomamos algo, se ponen a hablar con los muchachos, con los actores, con el equipo técnico, con el equipo de producción, y hay lágrimas a ambos lados, hay lágrimas, muchas lágrimas. Ha sido lindo. Esta película llegó en el momento justo. Es una deuda tanto silencio. Es una bofetada moral a la dictadura. Tranquilito, y no te va a pasar absolutamente nada. Lilo, yo espero que tú hagas un gran trabajo. Los actores no tienen derecho a retenerme. Es el pasado que te está pasando factura. Yo nunca hice nada. Yo estoy muy orgulloso de estar participando en este proyecto. Yo para ustedes no muevo ni un dedo. Soy un plantado. El gusto de esta gente de morirte. Aquí hay que resistir. Yo hice un personaje y lo desbaraté y tuve que volver a prepararlo. Hoy es el último día de la primera semana, o sea, día 6 de filmación. Estábamos haciendo los funcionamientos de la volqueta y esto nos lo contaron presos políticos que fueron testigos, que subieron a varios de la causa del Escambray. Eres un asesino. Ramón, tú tampoco vas a salir vivo de esta. Te voy a hacer un regalo para que se despidan de verdad. ¡Fuera! ¡Mauricio! ¡Asesino! ¡Acción! Estoy contento con todas las áreas, de casting, maquillaje, vestuario, arte. Han sido fundamental para este gran proyecto. Los actores están esperando para iniciar el ensayo. Están trabajando. Están pasando letras, porque si no los regaño, espero que tengan alguna letra aprendida. Yo no conocía sobre los plantados. Yo creo que para mí es sumamente importante. Importante que la generación mía de hoy y la que está ahorita, los jóvenes, los adolescentes, la conozcan también, porque ellos son el futuro de Cuba. El futuro hacia la libertad, el futuro hacia la democracia. ¡Vamos, súbanos al camión! ¡Vamos! Yo estoy muy orgulloso de estar participando en este proyecto porque se está cuidando mucho. Es una historia que tiene que haber sido contada hace mucho tiempo. Afortunadamente se va a contar. La historia de Cuba del 59 a hoy, sabemos perfectamente que está editada. Hacer cine contando la historia de Cuba que no se ha contado nunca es una bendición. Entonces, pues obviamente pasamos por muchos momentos que uno trata de evadir el sentimiento, pero no puedes, porque te terminas involucrando en las situaciones que los presos políticos vivieron en ese momento y que ahora nosotros estamos reviviendo, contando sus propias historias, y ha sido muy emocionante y muy gratificante. Más rápido. ¿Qué vas a hacer? No, el resto. ¡Apunten! ¡Mauricio! Siempre estaba pensando en esto, que era necesario que la historia de Cuba había que contarla. La historia de Cuba que no nos contaron a la gente de mi generación, que yo la conocí cuando llegué porque me ocupé. O sea, conocí varias gente que me encargaron de llevarme a la brigada, de conocer a los plantados, trabajé en el Centro de Democracia. Yo creo que es una deuda a tanto silencio dentro del país, a tanto silencio internacional. Esta película puede también servir para que no haya más prisión política en Cuba, que en el futuro los cubanos seamos capaces, independientemente de la ideología que tengamos, de convivir, de crear juntos, construir juntos una nación donde todos podamos ser felices, cada uno con su forma de pensar, donde haya libertad
y posibilidad de prosperar. Es necesario una posición adversa, que es necesario que te escuchen la otra parte, que es necesario poder decir que no por estar en contra tienes que pasar todas estas cosas. La felicidad en el infierno dura poco. Un día leí, no te sientas vencido. Prohibido olvidar, pero con justicia. Que haya justicia. No es venganza, como dicen los presos políticos. No queremos venganza, queremos justicia. Y la justicia tiene que llegar. Trabajar con Lilo, que además es mi esposo hace 23 años, y estar haciendo un proyecto juntos es un sueño que me emociona un poco porque nosotros sufrimos mucho todo el dolor de los cubanos, y estar contando esta historia juntos como familia y como productores ejecutivos de Vilaplana Films es algo muy hermoso. Me siento emocionada de poder lograrlo. La cantidad de cosas que se van a ver en la película, si no fuera porque viene directamente de los protagonistas, tú no creerías que pudieran hacerse cosas como esa a un ser humano. Hay uno que no ha vuelto a comer espagueti, por ejemplo. Otro que salía al principio y iba a salir a cualquier lugar que iba, y cogía una cuchara y un cepillo de dientes y se lo echaban en el bolsillo. Porque le decían a irse cambiando de cárceles, los cambiaban de cárceles para enloquecerlo. Ve a Mauricio. Mauricio, tío Ramón. El que torturó a sus padres y a mí en la prisión. Lo que sí me ha impresionado es un poco la entrega de los actores. Eso sí me ha impresionado bastante. Me emociona. ¡Requista! La felicidad en el infierno dura poco. Un día leí, no te sientas vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Aún lleno de miedo, arremete bravo contra el enemigo. ¿Y eso qué significa, José? Que no voy a correr. Yo espero que el proyecto está tan bien elaborado y tan bien filmadas las escenas que va a tener un impacto muy grande para el mundo entero. Al principio yo hablaba con Lilo y le decía, Lilo, yo espero que tú hagas un gran trabajo en este largometraje. Él ha llevado a cabo hasta el último detalle de estas grabaciones, de estas filmaciones, y espero, si no tenemos la suerte de que la proyección gane un Oscar, por lo menos que el mundo entero quede satisfecho de su trabajo, de su inteligencia, de su ardua labor, y que conozca al fin esa parte de la tragedia del pueblo de Cuba que también el gobierno de Cuba se ha tratado de ocultar. Y esperamos que pronto, al fin, se pueda conocer esta realidad histórica que puede ser ejemplo no solo para Cuba, sino para todos los países del mundo que sufren dictaduras y tiranías. Esta película llegó en el momento justo, cuando la gente está incluso despertando en Cuba, cuando ya hay internet, hay otra información, la gente está como despertando, la gente está perdiendo el miedo a hablar, el miedo a decir, el miedo a expresarse. Y esta película va a venir en el momento justo. Es importante que este proyecto, una vez estrenado en Miami, se estrene en todo el mundo. Y todo el mundo incluye Cuba, así sea una isla cárcel. Le quiero mandar esta gorra a Ángel, que está en Cuba, no sé qué, se la mandé con ella. Y al otro día, muchachos, en el aeropuerto de La Habana le quitaron la gorra a la muchacha. Sí. Ellos me cuentan la historia, una historia que es una secuencia que yo voy a rodar tal cual. Ellos me la cuentan, te están entregando una responsabilidad. No negociamos nuestra libertad porque no negociamos nuestros principios. Yo soy su papá. Si tú fueras nuestro papá, nunca nos hubieras abandonado. A su hijo lo fusilamos ayer. ¿Qué clase de madre te habrá parido a ti, chico? Todo me la van a pagar. Tío, ¿estás seguro que es el mismo? Ese rostro a mí no se me despinta. Lo tengo clavado aquí. Eres un asesino. Ramón, tú tampoco vas a salir vivo de esta. Te voy a hacer un regalo para que se despidan de verdad. ¡Fuera! Hacer plantado es hacer justicia histórica. Es hacer justicia con estos hombres
que fueron olvidados en esas cárceles, que fueron maltratados, que fueron vejados por el castrismo, y el mundo ha estado de espalda, en silencio, nadie escuchaba. Y hay mucha gente involucrada en esto y todos quieren que salga bien, y los actores jóvenes dicen, si después no me dejan entrar a Cuba no me importa, porque quiero ser consecuente y quiero contar esta verdad al mundo. Eso es un logro y se van a lograr muchas cosas más. Cuando la verdad sale a la luz, ya no hay quien la detenga. ¿Cómo era que tú dirigías el pelotón de fusilamiento? Seguimos exigiendo nunca venganza. ¡Preparen! ¡Apunten! Pero sí justicia. ¡Viva Cuba libre! ¡Fuego! Prohibido olvidar. Esta obra es mi manera de hacer justicia, es mi manera de combatir, es mi manera de luchar contra ese sistema totalitario, absolutista, que lleva ya 60 años acabando con el pueblo cubano, arruinando los sueños, las esperanzas del pueblo cubano. Hay hombres que saben del dolor y del horror que la tribulación logró traer un día. Hay hombres que la oscuridad cubrió su piel, amarga ayer, venganza cruel y no amanecía. Querían sentir, vivir y creer en sueños de papel que se desvanecían. Cuidando la justicia cual vigía, descubrieron la traición cuando se aparecía. Hoy más propio del dolor de la conciencia y de la historia, para un pueblo sin memoria no habla gloria. Dedicado al proyecto losplantados.com. Escuadrón.